una radio y hacer un programa, tuve la oportunidad de tenerlo de compañero, Angelito, dedicado a todo lo que tenía que ver con el TC del ayer, ya vamos a hablar de ese tema, y me dio una gran mano en Radio Libertador. Lo tengo tan presente, pero más allá de eso, amigo de la familia, un tipo de bien, un tipo que ha consolidado una familia exitosa, se la mire por donde se la mire, con 3 hijos fantásticos, y lo tenemos aquí con nosotros, que para mí es un gran honor de tenerlo, un gran placer como amigo, básicamente, pero puntualmente por todo lo que ha transitado en este tiempo, Ángel. Angelito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Tuki, buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? La verdad que es un gusto estar acá y recién cuando entraba a este estudio, me acordaba del estudio móvil de campeones, que yo he estado varias veces con Jorge Luis en el estudio, y pensaba qué bueno sería desde esta radio transmitir el rally e instalar el estudio no después de la pancarta de la llegada, sino adentro del rally y transmitir las sensaciones que se viven en un camino que la gente recorre diariamente para ir a comprar las papas, desde la señora que va a comprar las papas, que vive en el campo, hasta el hombre que viene a la ciudad, y ver lo que significa transitar esos caminos en carrera. Es decir, no es fácil, es realmente... Así que bueno, me imaginaba esas cosas. Qué linda imaginación. Le cruzan por la cabeza cuando ve algo que le llama la atención vinculado con esto del automovilismo. Angelito, ¿cuántos años hace que naciste? 70. 70 años. Hace 70 años que nací, sí. Una familia hermosa, madre y padre. Contame. Todo bien. Sí, la infancia mía fue una infancia normal. La infancia de un chico de clase media, baja. Mi viejo era empleado de comercio, mi mamá era empleada administrativa del Colegio Nacional, y así se desarrolló. Y bueno, yo me acuerdo que un día tenía 7 años. Vivíamos en Venado Tuerto. En esa época nos lo habían trasladado a mi padre. Mi padre es oriundo de Venado Tuerto. Y nos fuimos a vivir a Venado Tuerto un año y medio, y ahí Venado Tuerto era la época de Ciani, Caparrós y compañía. Entonces, yo nací en el 49, 1957. Mi viejo se junta, había una carrera en la Bulalle de TC, y me llevó a mi papá. Yo tenía 7 años y decía que voy a ir a una carrera de auto. Y fui a la carrera de auto. Y la verdad que desde ese día que vi esa carrera de auto, nunca más se me fue el tema de las carreras de mi vida, ¿no? Así que esto allá arrancó. ¿Y acá en Villa Mercedes cuándo te empezaste a ligar con el automovilismo? Y acá en Villa Mercedes nosotros no teníamos mucho automovilismo. Villa Mercedes no había. Lo único que teníamos era cuando pasaba un gran premio. Yo he visto grandes premios que venían de Río Cuarto y doblaban por la calle Aviador Origone, iban hasta donde está hoy la terminal de ómnibus, ahí doblaban a la izquierda, y por la 25 de mayo pasaban el puente y de ahí doblaban y se iban por lo que es la circunvalación y todo eso, se iban a San Luis. Y después recuerdo haber visto el gran premio que ganó Marco Ciani en el 57, ya a finales de año, porque después desde ese año, en el 57, nosotros vivimos en Venado Tuerto a la mitad del año y después volvimos a Villa Mercedes. Y al final del año, recuerdo el Gran Premio del 57 que gana Marco Ciani, venían de San Luis, era de San Luis a La Pampa. Entonces entraban por la calle España, doblaban en la calle Lavalle, seguían por Avenida Mitre y doblaban acá en Aviador Origone a la derecha, y de ahí se iban por el camino viejo a Daray y de ahí seguían hasta La Pampa. Y me acuerdo que yo lo veía en la esquina de Avenida Mitre frente al sanatorio Mitre, frente al sanatorio Mitre ahí. Entonces la municipalidad tapaba las cunetas con tierra, y era la cuneta en esa época se llamaba la cuneta de la CIAM, porque donde está hoy el megacable, ahí estaba la CIAM. Entonces era divertido, porque pasaban 3 autos, se armaba la huella en la cuneta y había que volver a taparla. Entonces, otra vez los empleados municipales tapando la cuneta, era muy divertido. Y en esa carrera venían peleando la general, Juan Galvez, Ciani, Oscar, Menditegui, eran los que venían peleando, y no me acuerdo quién más. Y Juan Galvez saca una biela
bien frente donde está el avión. Acá, claro, en la estación, en la estación, Origone. en la Avenida Origone. Venían del centro y lo doblaban ahí para agarrar ya para ir a Justo de Arac. Y ahí sacó una biela afuera, Juan Galvez. Ya venía con el motor resentido porque lo había tenido que reparar en San Luis y ahí abandonó. Entonces nosotros estábamos y se empezó a correr la voz. Se quedó Juan, se quedó Juan, se quedó Juan, se quedó Juan, se quedó Juan. Y hasta que llegó allá donde estábamos nosotros, que se había quedado Juan Galvez. Y bueno, el auto estuvo un par de horas parado, así que después a venir acá a la zona para ver el auto, qué sé yo, todas esas cosas que pasaban, ¿no? ¿Y vos cuándo te empezás a ligar con el automovilismo? ¿En lo personal? Sí, en lo personal alguien me dijo que desde muy joven con un R6. Sí, nosotros, lo que pasa es lo siguiente, como no había automovilismo en ese momento, es un poco antes del R6. No, sí, en esa época fue. Empezamos a ver si lo podíamos hacer correr el Negro de Agosto y el Flaco Ramos. Entonces ahí empezamos, fuimos con el Negro de Agosto a Rosario a buscar un auto, un Gordini. El Gordini que era de un chico que era enano, ¿no? Entonces venía el auto, tenía unos alargues en los pedales. Era un auto, un Gordini muy lindo. Fuimos, el Negro no se animó a comprarlo, llegamos a Villa Mercedes, le dijimos al padre que no lo habíamos comprado, nos retó y lo mandó de vuelta a buscarlo. Y paralelamente el Carlos Ramos compra también un auto, otro Gordini, y compra y arma también un Gordini, el Gordo Pereira. Ahí es cuando ya nos vinculamos y ya empezamos a andar con un auto, acompañándolos a todos. En esa época, claro, yo había comprado un R6. Y bueno, y así empezamos con el Zonal en Mendoza. Después trabajamos bastante, mucho trabajamos, con el Automóvil Club Mercedes, donde hoy está el Golf Club. Hicimos varias carreras, y bueno, y así fue. Hasta que yo pude correr mi primer carrera, también con un Gordini, que era un desastre, en el panorámico que había un circuito de tierra. Y bueno, y después ya la primer carrera bien que yo corro es de navegante de Alberto Quiroga. Del Mandarina. Del Mandarina, con un 147. Y al año siguiente, Carlos Bassi me presta un 504 y arranco en el Rally de San Luis. No me acuerdo de qué año, el Rally Nacional. Me tocó largar con el 102. Y ahí empezó. ¿Y la amistad con Carlos, de dónde venía? Con Carlos Bassi. Carlos Bassi, y yo al Carlos lo conocí de las carreras. Al Carlos lo conocí en las carreras, nos hicimos amigos, éramos muy amigos. Buen tipo, ¿eh? A pesar de que hay muchos que tenía un carácter y una forma de ser muy especial, pero había que saberlo llevar al Carlos. Yo era muy amigo del Carlos. Por algo le decían el loco. Era el loco. El loco. Era el loco. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, muy bien. Bueno, ese Peugeot 504 que te prestó el Peluca, ¿es el Sí. Peugeot que está en el libro de oro de la historia deportiva de Peugeot? Que ganó... No es ese. ¿No? El ¿No es anterior es el que me prestó. A mí me prestó uno que... El Carlos tiene dos Peugeot 504. Tres tiene. Naranja. Él tiene un naranja y el que me prestó a mí es el naranja. El naranja, el primero de todos, que había tenido un golpe grande en un rally de San Luis del año anterior, que en la curva de... ¿Viste cuando vos vas al Trapiche? Que hay una curva yendo de San Luis para el norte y una curva a la izquierda. Ahí se sale de camino y le pega con la cola del auto una columna de alumbrado. Y zafó de casualidad el Carlos, podría ser un golpe más fuerte, pero le pegó en toda la parte trasera del auto, le pegó de donde empezaba la puerta trasera para atrás, lo destruyó. Bueno, después ese auto queda, él compra otro Peugeot con el que va a correr y gana el rally del Campeonato del Mundo. Y ese auto, la carrera siguiente al Rally del Campeonato del Mundo era Bariloche. Y venía ganando en Bariloche y se pegó un palo que lo destruyó, no sirvió más. Después hizo otro Peugeot y ya cuando corrimos ese Rally de San Luis, que me prestó el auto a mí, que estaban los autos pintados iguales, ya tenía el tercer Peugeot, que es el que después corrió el Dani. Es con el que debutaron, con el que debutaron los chicos. El Dani y Fernando, sí. Ese auto, que creo que está todavía. Buenas tardes, bienvenido, Bueno, un gusto muchas gracias. tenerlo. Lo vuelvo al panorámico. Usted contó una historia cuando fueron a largar, creo que iba con su cuñado. Con mi cuñado Carlos. Cuéntela, por favor. Que... El auto no era desastre, era tremendo el auto, no retenía un litro de aceite ni de casualidad. Largaba aceite por todos lados. Era un auto, un Gordini que me prestaban unos amigos de San Luis, qué sé yo.
La cuestión es que lo acomodamos un poco, pero no iba ni para atrás. Entonces, corría en esa época en la pista se corría con acompañante. Sí. Entonces corría con Carlos Merlo, mi cuñado. Entonces estábamos en la largada y empezamos a hablar, ¿viste? Veníamos de... ¿Cómo corríamos? Corríamos con pantalón de jean y una camisa común. Y empezamos, che, ¿cómo hacemos para largar acá? ¿Qué hacemos? Nos van a pasar por arriba, antes de terminar la vuelta nos sacan una vuelta porque esto se arrastra. Pero era tanta la gana que teníamos de largar. Y estábamos charlando, haciendo el plan de largada, porque decimos, bueno, vamos a largar antes. Total, largamos último. Dice, adelantémonos en la largada y por lo menos, qué sé yo, Pescaba un par de pegamos puestos. alguna cosa. Estábamos discutiendo así cuando largaron. Largaron la carrera y nosotros seguíamos haciendo el plan para largar. Fue muy divertido. Dimos 3 vueltas y paramos porque era un desastre el auto. Pero, Cuando arrancaste en rally con el auto de Carlos Paz, ¿quién fue tu primer navegante? Adrián Nicotra. Debutaba. Mira. Adrián Nicotra debutó, era muy chiquito Adrián, era muy jovencito, debutó en el automovilismo como navegante conmigo en esa carrera. ¿Porque había algún contacto con Félix? ¿Vos ya tenías No, algo? el ¿Cómo tema, no, nace? eso nació porque estábamos buscando un navegante y me dice Carlos, che, dice, vamos a hablarlo al Adrián Nicotra, que es un chico que le gusta, qué sé yo, y ahí empezamos, ahí arrancamos. Veníamos bien, largamos la carrera y pasamos la primera etapa, que era larguísima, pasamos la segunda, que era larguísima, y llegamos a la tercera, y la clase nuestra, obviamente, con muchas diferencias. Venía primero Ernesto Soto, con un R18, segundo Gabriel Raye, con otro R18, tercero nosotros con el 504, y cuarto venía un chico Rook, ahora ya un nombre grande, Rook de San Juan, que corría con un 125. Entonces iban los dos 18 matándose adelante y el 504 y el 25, que eran dos autos viejos, tracción trasera, peleando atrás. Obviamente se quedó el Carlos, se quedó Gabriel Raye, se quedó Carlitos Menem, que debutaba en esa carrera. Se quedaron un montón, pero nosotros veníamos así y nos quedaba, llegamos a la toma. Carlos había abandonado y el auto mío se movía de atrás, venía con la barra estabilizadora del eje trasero suelta. ¿Te imaginas un tracción trasera sin barra estabilizadora? No era fácil. Llegamos a la toma y lo acomodaron ahí un poco y salió el Carlos a probarlo, y cuando volvió venía con una válvula en la mano. Mirá, Y ahí se rompió el auto y terminamos. Nos quedaba Saladillo, Ríosito y Trapiche, Potrero, y terminamos tercero. Aparte que eran unas etapas interminables, larga, Ángel. Y esa carrera eran entre la carrera completa, incluyendo los prime, los enlaces, eran más o menos 1900 kilómetros. Y de carrera eran 1200, 1300 kilómetros. ¿Qué año, de carrera. ¿Qué año dijiste que era? Y eso fue, yo te voy a decir porque yo estaba en el Banco de la Provincia, era presidente del Banco de la Provincia, debe haber sido 85, 86. Qué linda época, ¿no? Y era lindo, en 1985, 1986 las carreras eran muy largas. Yo te digo, esa carrera empezaba el día viernes con un recorrido corto, que era, yo me acuerdo bien, como el primer prime era la Florida Ruta 20, el segundo prime era Saladillo Ríosito, el tercero era Trapiche Potrero, el tercero y Trapiche Potrero. Y el otro día era Saladillo Ríos, Cruz de Piedra Ruta 20, después hacíamos el Trapiche a San Francisco por los Caracoles, terminamos en la plaza de San Francisco. Era una locura terminar en la plaza de San Francisco. Y hacer los caracoles también. No, pero era. los Caracoles Bueno, no había nadie, ¿viste? Vos lo podías hacer, pero cuando llegabas adentro del pueblo de San Francisco. Era la asistencia se hacía ahí en la calle. Entonces, pasabas la hostería en carrera, Gonza, vos sabés bien cómo pasabas la hostería en carrera, hacías una cuadra más, ahí te bajaba, ahí estaba el stop, y en la plaza estaban los auxilios. Y salíamos de ahí, íbamos a Quines en el enlace y largábamos de Quines a las chacras. Y en las chacras parábamos, hacíamos las chacras Ríosito, pasamos por la gruta Intiguaz y todo eso al revés. Sí. Después hacíamos Trapiche Potrero y terminábamos, y al otro día era parecido, era interminable. La hoja de ruta la hacíamos 3 o 4 veces
pero empezamos 15 días antes a hacer la 2. Claro. Ángel, a nivel nacional, ¿cómo te empezás a vincular con el automovilismo? Y a nivel nacional yo siempre quería ir y arranqué vinculándome con Gonzalo Barceló. Gonzalo fue mi amigo, es mi amigo, y a él le empecé a alquilar autos. La única carrera que gané, la gané acá en Mercedes, un rally a Mercedes, le alquilé un auto a Gonzalo. Esa carrera fue una linda carrera, corría el FECO, corría Pepe el Hospital, corría el Gordo Muñoz. Así esa carrera yo tuve la suerte de Era una ganar. carrera provincial. Una cosa que fue la única vez que gané. Después en Pringles, en Coronel Pringles, salí tercero, largué 5 o 6 mundiales. Ahí cuando me vinculo con Gonzalo, después las primeras carreras lo hacía con los autos de Gonzalo. Después yo paré el día que subió Fernando. Claro. Es decir, no podíamos correr los dos. Y viene una carrera de Villa Mercedes. Yo había comprado un 128. Con ese 128 corrimos una carrera en San Luis, salimos segundo, tercero, y después corrimos otra carrera en Darac. Fernando tenía 18 años, recién cumplido. Y en la carrera de Darac lo dejé manejar el Super Prime. Había un Super Prime, le digo, a ver, manejá, a ver qué pasa con vos. Y bueno, y me dio tranquilidad porque no cometió disparates, no hizo disparate. Y viene la primera carrera de Villa Mercedes, la que sigue. En ese momento yo compro un R18, le compro un R18 al Pilo Sansich. ¿Te acuerdas del Pilo Sansich? Sí. Le compro un R18 al Pilo Sansich y el día se corría un solo día en esa época, era los domingos. Era época de crisis también, no tan dura como la de ahora, pero era época de crisis. Corremos, es decir, el día sábado probando rompo el auto. Así que debuta Fernando, manejando él, el 128, Fernando manejaba y el galleguito Soler era el navegante. Y ese día debutan 2 tipos más. Fíjate vos quién debutan. Debuta Fernando Tarazzi con un 128.300 y debuta el Beto Vidal. Mirá. Manejando, porque el Beto era navegante de Pedro Mata. Sí. Entonces debuta el Beto Vidal manejando el 128 y Fernando Tarazzi con un 128.300. Y vamos con el gallego Soler a ver la carrera y bueno, lo seguíamos por todos lados los chicos. Y había el primer Prime se largaba acá en Tuvier. En Tuvier. En Tuvier. Sí. El kilómetro 2, claro. Y pasaban el kilómetro 2, Entonces pasaban un lomo, doblaban a la derecha y se iban por la Barcin y terminaban cerca del Escargot. ¿De verdad el Escargot? Exacto. Cerca del Escargot. Bueno, entonces vamos con el gallego Solí, estábamos los dos, con perdón de la expresión, cagados hasta el pecho, porque eran nuestros hijos, ¿y qué van a hacer estos dos pibes arriba del auto? Los vimos pasar y pasaron bien. Nos subimos al auto y nos vamos a la llegada para ver cómo estaban todos y, oh sorpresa, ganaban la clase. No. Le ganaban al Cheyo Gatica, le ganaban la clase. Venía Gatica, venía en esa época que andaba bien, venía el Granjeto, Gustavo Granjeto, venían los Abdala, venían varios. Y bueno, y resumen, ganaron la carrera, ganó Fernando la carrera el día de su debut y salió primero en la general Cubero con el Senda y segundo en la general el Fernando. Así que bueno, y ahí dije, no tiene más sentido que yo siga, no podemos avanzar, así que ahí me bajé. Y después hice alguna carrera así nomás. Pero... Las carreras a nivel mundial no son un paso común por un deportista. ¿Qué te dejaron esos pasos por el mundial y con qué autos participaste? Mira, la primera vez corrí con un Gol, después corrí con un 18, esa era la mejor vez que fui. Tenía un 18 el equipo de Ernesto Soto, Carlos Menem, y yo había alquilado un auto en ese equipo. Ahí estaba bien el auto, estaba bien yo, había tenido 45 años, estábamos bien. Mi acompañante era Roberto Siriani. Entonces, después corrí con un Seat Ibiza, después corrí, nunca pude llegar a un mundial, nunca pasé la segunda etapa, siempre me quedé en la segunda etapa. Después corrí con un Suzuki Swift,
Ahí venía segundo en la clase el primer día, detrás de un chileno que se llama Aguirre. Después corrí con un 405 M16, un auto lindo ese. ¿Azul? Sí. Que después corre Fernando. Bueno, y esa carrera, lo que más me quedó es que me peleé con Traverso. No. Justo Sí. quería llegar. Me peleé con Traverso en el mundial que gana Traverso. Sí, el tema es así. Veníamos nosotros en enlace, íbamos a largar el pan de azúcar. Flaco Traverso que corría Corría con el 18 de Menem. Sí, Sí. corría con el 18 de Menem con y- Santiago García. No, corría con el ruso de Agostini. Ah. Corría con el ruso de Agostini, yo corría con Roberto Siriani. Nosotros veníamos bien haciendo nuestra carrera y el flaco largaba delante mío. Entonces cuando íbamos a largar el pan de azúcar, salíamos de Cosquín, venía yo otra vez que de repente, ¡pah! De atrás, digo, ¿quién mierda me pega? Me dice Roberto, pará, hacete un lado que es el flaco Traverso. Venía, me sacudió, ¿viste? Yo venía tranquilo, él venía atrasado. Entonces, termina la etapa y me gana Traverso el tercer o cuarto puesto de la clase por un segundo. Entonces, estamos agrandados. Y llegamos y viste que yo en esa época era vicegobernador de la provincia. Entonces venían, si me hacían reportaje los medios, más porque era vicegobernador de la provincia, no era normal que un tipo que tuviera la función pública corriera, más por eso que por otras cosas. Entonces cuando me empezaron a poner, le digo, todo bien, pero lástima que en el rally hay tipos que vienen de la pista, que están acostumbrados a pegar, como el flaco Traverso, me sacudió un autazo en el pan de azúcar, no me tiró del camino de casualidad, me agrandé yo para joder. Y la cuestión es que escucha a Ernesto Soto, El cabezón. y se juntan con el flaco Traverso en el parque de asistencia, y él dice, tenés cuidado, flaco, ese auto es mío, no me lo robás. Bueno, la cuestión es que después el flaco Traverso le hace un reportaje al otro día y dice, yo no voy a joderlo al vicegobernador a su despacho, más vale que él se cuide cuando hace los enlaces. Pero se armó esa ahí, y eso quedó, y con el flaco Traverso después nos reíamos de esa anécdota, pero es una linda anécdota porque en un ejemplar del Gráfico que hablan de la vida de Traverso, el flaco comenta la anécdota. Así que bueno, esas cosas que pasan. Y ese día teníamos un muy buen auto. Y veníamos haciendo una buena carrera, veníamos ahí, gané flaco, que se quedó un montón. Y cuando llegamos bajamos Cuchilla Nevada, al final de ese prime llego yo, me cambian las gomas de adelante y viene Pichirilo Torras, que venía embalado. Entonces los apuró a los mecánicos, y los apuró para que le vieran el auto, porque él no tenía mecánicos ahí, pero los conocía todos, Pichirilo Torras, y los apuró, y los mecánicos míos se olvidaron de torquearme una rueda. Y a los 3.000 metros de haber largado Altautina, a los 3.000 metros se salió una rueda adelante, se jodieron los tornillos, la masa, y ahí abandonamos. Pero esa era una carrera donde estábamos bien. Y otra anécdota que me quedó fue, habíamos largado Agua de Oro con el SEAT, ¿viste? Y veníamos, una carrera que era, como largamos tan atrás y había muchos autos y los enlaces había mucha gente, había habido 2 o 3 accidentes, se había pegado Pérez Compañía, habían suspendido un prime, después otro por invasión de la gente, otro por la niebla, y largamos el 4º, 5º prime era ese, ¿no? Agua de Oro. Entonces de repente empezamos a ver que empieza a salir humo por la palanca de cambio y unas llamas. Se había roto la caja, había caído aceite y se estaba prendiendo el aceite. Entonces paro y no me doy cuenta, ¿viste? Estacioné contra la montaña. Entonces yo me bajé y me fui. Y el navegante mío me puteaba y me gritaba, ¡eh! ¡No me puedo bajar! No podía abrir la puerta porque estaba la montaña. El auto se apagó ahí nomás. ¿Quién era, Roberto? No, era un chico de Villa María. Así que esas son las anécdotas que te quedan, ¿no? Ángel, ¿cómo llega a Villa Mercedes? Calculo que fue de la mano de Daniel Salva, ¿no?
Pero ¿cómo llega a Villa Mercedes un auto con tanta historia, con tanta trayectoria, como el auto que fue de Jorge Recalde, de la el Escort Cosworth. Cosworth? Mira, la historia es así. Yo había ido a Europa a comprar los Peugeot 306. Entonces yo veo cómo en Europa están los campeonatos normales, pero hay un campeonato en España, había un campeonato nacional de autos de tracción simple. Corrían solos. Corrían los que querían correr en el campeonato normal, pero a su vez había un campeonato nacional de autos de tracción simple. Entonces empiezo a armar y armo una reunión muy importante en la Vuelta de la Manzana. Vos no te olvides que en esa época estábamos nosotros con los 306, el equipo SEAT, que habían traído 17 autos, los Clio Williams, Nome Macher y varios más. Hacemos una reunión en la Vuelta de la Manzana y le planteamos a la CDA del Automóvil Club Argentino hacer el Campeonato Nacional de Tracción Simple. Se enojó Gabriel. Bien. Se enojó Gabriel Reyes, que era, claro, se enoja Gabriel Reyes, que era el jefe en ese momento, era el jefe de todo, él, Bechan y compañía. Pues bueno, claro, si nos íbamos nosotros, le sacamos a la mitad del parque, o más de la mitad del parque, porque en ese momento la N3, y largamos 20, 22, 24 autos, 25 autos llegamos a largar. Entonces, no se pudo hacer, qué sé yo, y la experiencia con el 306, yo ahí, en el representante de los pilotos a organizar todo, es Jorge. Y Jorge, entablé yo Jorge era un tipo muy especial. Era un tipo que vos lo veías, parecía un tipo parco, jodido. Y cuando vos te sentabas a hablar con él, te dabas cuenta que era un tipo fantástico. Entonces, vine a hacer la carrera y terminamos de hacer el recorrido, qué sé yo, y tenía que esperar como 2 horas para volverse a Buenos Aires. Fuimos charlando, tomamos. ¿Por qué no te quedas con este auto? Y bueno, ahí me empezó a picar cómo hacíamos para tener el auto ese. Inicio del año 2000. Claro. Entonces, para el año siguiente lo compramos. Yo me acuerdo que en ese momento yo había comprado para mi uso particular un Stratus. ¿Viste? Tenía un Chrysler Stratus. Mi papá estaba muy enfermo, ya no podía manejar. Mi papá tenía un Pointer. Gordo. No, un Pointer blanco. Un Pointer blanco de mi papá. ¿Qué hice? Como mi viejo ya no podía andar, dije, bueno, voy a usar toda la de carrera y le quedo debiendo a Jorge, pero el negocio lo hicimos con Jorge mano a mano, sobre el inicio del año 2001. 2001 era 2002. 2002 debe haber sido 2001. Pero ¿con quién terminan? No, porque él muere en el año... Sí, en el 2001. En el 2001 me parece que era. 2001, por ahí. Bueno, 2001. Le compro el auto, le entrego el Chrysler Stratus. Me acuerdo que el auto me costaba $50.000. Era 1 a 1. Y el auto mío costaba $40.000. Entonces le entrego mi auto y $5.000. Y le quedo debiendo $5.000. Entonces me dice, bueno, está el negocio hecho. Si no me llega mi auto para la carrera de Villa Dolores, que era la primera del año, si no me llega el auto, corro yo y te lo... Bueno, sí, no hay problema. Le digo, pues yo también tenía el 306, no lo había vendido todavía el 306. Con el que Fernando gana en Villa Mercedes. Mercedes, claro. Después ese auto lo vendí. Entonces, la cuestión es que Jorge trae su auto, el modelo nuevo de Escort, y Fernando debuta con ese auto en Villa Dolores el día que Jorge muere. Yo de eso no me voy a olvidar más, porque Fernando larga, termina el primer prime, lo hace bastante bien, y el auto se para, se quema la batería. Entonces termina el rulo, y me dice Jorge, ¿qué pasó? Digo, mira, se quemó la batería. Ah, dice, claro, me olvidé de decirte que tiene que correr con las luces prendidas, porque si no se pasaba de carga y la batería se quemaba. ¿Ves? Se quemó. Me quedo ahí, Perdón. Sí. Atendido Por Daniel Salvano. Salvano. Sí. Nosotros ya veníamos con Daniel. Yo con Daniel arranqué. ¿Con qué auto arranqué con Daniel? Con el Peugeot. Que hizo el Peugeot, lo hizo en tiempo récord. Y llegamos, llega Jorge.
saluda, se va a hacer la otra vuelta, y cuando viene la otra vuelta, que ya terminó la carrera, viene, pasa, entra al parque cerrado, lo miro, lo saludo, le levanto el pulgar, me contesta levantando el pulgar, se baja del auto a lo, qué sé yo, como de acá a la playa, a donde están los surtidores, se baja del auto, hace 2 pasos para subir al semi y cayó redondo, cayó muerto. Sí, cuando lo fuimos a ver, yo cuánto habré tardado en llegar, 30 segundos, tenía toda la cara morada, el infarto había sido detonante. Bueno, después con ese auto corrimos todo el año. Fernando tuvo muy buena actuación en Catamarca, pero se rompe el motor en Tucumán. Se rompe el motor y se rompe la economía nacional. Salimos del 1-1 y el dólar se fue de $1 que costaba, se fue como a 5 pesos, 4 o 5 pesos, una cosa así fue en la época de la Rúa. Se escapó la economía y bueno, yo tenía que hacer un motor que me costaba 25.000 pesos cuando yo lo compré el auto, que lo podía pagar, y cuando lo iba a tener que hacer, el motor ese me salía $25.000. Claro. Es decir, eran siempre $25.000. En una época eran 25.000 pesos y después eran 100.000 casi. Claro. Lo tenía que mandar a Inglaterra a Malcolm Wilson. Porque ese auto lo hizo Malcolm Wilson. Una A8. Una A8 era. Corría con los Toyota, contra todos esos. Y ¿cómo es? Y bueno, ahí estuvimos parados mucho tiempo. Fernando hizo 2 o 3 carreras con un Mitsubishi. Salió tercero en la clase A8 en la Vuelta de la Manzana. Salió primero Sánchez, segundo Recalde, tercero el Fernando. Tuvo buenas actuaciones. Pero no podíamos hacer el auto. Y un día yo digo, ¿qué hago con este auto? ¿Viste? Porque era un clavo redondo como una... Entonces empecé a averiguar y hablo con Salvano y me dice, ¿cómo es el motor de este auto? Le digo, me dice, y esto es un Tauno. Es un Tauno. Lo que pasa es que tiene un turbo que lo infla. Entonces yo pensé y digo, pucha, si acá Cowica hace un cigüeñal para un 6 cilindros que tira 8 o 9 mil vueltas, ¿cómo no va a poder hacer un cigüeñal para un 4 cilindros que es mucho más chico que tira 5.000 vueltas, 5.500 vueltas tiraba? Porque el turbo era lo que inflaba. Así que fui a Cowica y hice hacer el cigüeñal, fui a Hércules y hacer las bielas, fui a... el Daniel llevó el block a una gente de Villa María que lo soldaron y lo cosieron, lo salvamos. Pero cuando se prendió fuego se nos habían quemado las cableras y todas esas cosas, y después el auto hubo que traer cosas de afuera, yo lo vendí, y así fue como el auto se lo vendí a Boech de Villa María. Y cuando se lo quise comprar de nuevo para traerlo y tenerlo acá como un auto trascendente, él ya lo había vendido a un museo en Holanda, y el auto está en Holanda. Mirá vos. El auto hoy, ese auto está en un museo de Holanda. Ese auto fue campeón de Europa y fue campeón de Italia, porque era un auto hecho por el equipo oficial Ford, era de los que hacía Malcolm Wilson, que Jorge se lo compró al equipo italiano con el que corría con la Mitsubishi, a la Top Ram. Claro. Sí, señor. Angelito, en mi casa materna todavía dan vuelta algunas fotos de Fernando. ¿Que le llevaba a tu papá? Claro, porque mi papá era como su otro hijo. Fue como su otro hijo. Sí. Y hay una foto muy especial que siempre la miro yo y que era el inicio de los barateros, cuando llevaste el 147 en un taller muy chiquitito y muy humilde. Claro, porque los barateros le hacen un 147 genial a Gabriel Velasco, que es el campeón argentino. Y yo empiezo a averiguar y le compro un 140, es decir, yo le compro un 147 al Claque Simioli. En esa época yo ya quería que mi hijo corría el campeonato argentino. Y van a correr a Venado Tuerto con ese 147 y el auto estaba mal, estaba todo torcido. Entonces era otra época, uno podía hacer cosas desde otro lugar. Y el Turco Marco vendía el 147 de él. El Turco Marco siempre nos vendió muy buenos autos. El 128 con el que gana la primera carrera, el Fernando, se lo compramos al Turco Marco. Mira. Y le compramos un 147 del Turco Marco en la última carrera del año, que había ido a correr para ayudarle a Velasco a salir campeón. El Turco Marco tuvo que levantar para que Velasco saliera campeón. Así que el auto era muy bueno.
y se los llevo a los barateros. Y nos hacen un 147 muy lindo, andaba muy bien el auto, que después el auto no es que se destruyó, pero Fernando venía peleando el campeonato provincial y se corría el rally de Mercedes y sale a probar y en el pedazo de camino que viene de las isletas a Mercedes, después del molino para acá, se come una batea, se cae de punta y se descuajería todo y nunca más. No lo pudieron poner No, más. no. Angelito, ¿cómo surge aquel alquiler del Lancia Delta Integrales? Ese Lancia venía la carrera de Mercedes y no teníamos Exacto. auto, entonces había que salir a buscar auto. ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? Y había unos chicos amigos nuestros no me acuerdo el apellido ahora, que vivían en Corralito, en la provincia de Córdoba, y tenían ese Lancia, lo había traído, los Panchelo. Ese Lancia lo había traído Madarsuk, que lo había traído de Paraguay. Y bueno, lo alquilamos, pero se rompió la caja y no pudo correr. Que fue pero si hubiera podido correr ese auto Te porque digo, era verlo, tracción integral. cuando lo fue a probar Fernando Yo acá y verlo doblar ese auto impresionante. ahí en las curvas del camino de los filtros era Increíble. increíble. ¿Tu relación con Luis Landricina? A Luis lo conozco yo una vez que fuimos a eso fue muy divertido, porque vamos a ver ¿te acuerdas del Desafío de los Valientes? Sí. Bueno, hay un Desafío de los Valientes y vamos con el Negro de Agosto, el Flaco Ram, y nos juntamos con el Pájaro Garro. Y con el Pájaro Garro, que era muy amigo de la Landricina, nos fuimos a almorzar. Y el almuerzo fue muy largo. Y terminó muy tarde esa tarde el almuerzo. Así que ahí fue la relación con Luis. Esa vez lo vi un par de veces más. Y después nos hicimos amigos de Dino Landricina, que vino a correr acá cuando él ya corría con los SEAT, y fue uno de los que hablábamos cuando decíamos de hacer la categoría de los 2 ruedas motrices. ¿Te acordás dónde fue a dormir? Sí, fue a dormir a una casa de mi hermano, de tu hermano, del Adrián, a la casa del Adrián. Ahí alquiló la casa. Ahí durmió ahí Dino. ¿Se acuerdan otro que vino acá a correr esa carrera con los SEAT, que después fue personaje en el automovilismo nacional? No. Cancio. Oh, dale Cancio. Cancio vino con un SEAT, Sí. y en ese momento había quedado impresionado Cancio viéndolo manejar. Porque se quedó, no sé qué pasó con Cancio, pero lo había visto manejar al Fede Bata Con el la doble cero. automática. Sí. Dice que había quedado impresionado Sí, cómo venía impresionante cómo hacía el un show turco, aparte. cómo manejaba eso el turco. Y iba adentro del auto con el Flaco Ruiz, Exacto. que era parapléjico. Claro. Y le decíamos, boludo, te va a dar vuelta y cómo lo sacamos el Flaco Ruiz de adentro, ¿viste? Pobre. Y bueno, Encima yo en ese momento tenía 8 años, recién Sí. cumplidos. Yo me acuerdo que mi papá en ese entonces transmitía con la gente de motores a fondo, entramos en la esquina, en la esquina, detrás del claro. morro. Sí. Y yo tengo grabada la imagen de Federico terminando el tramo en el Cherokee, Sí. pero terminaba así. Iba mostrando los dientes, y verlo de lejos, que venía de lado a lado, De lado a lado. era impresionante, Además, era un show aparte. Pero que el Fede es un gran piloto. El Fede no es campeón de la Top Top Race. Race de casualidad. Es un gran piloto, él fue un tipo que maneja muy bien. Empezó con un Fiat 600 en la 850 de acá, del Trébol, del sí. del Trébol. Bueno, Después pasó al Torino. claro, en esa época, ¿te imaginas? Ruta cerrada, con toda la potra encima, y el Flaco Ruiz de acompañante que le gustaban, ¿sabes cómo? Y ruta cerrada, ¿sabes cómo venía? Escúchame, si después, el tiempo, le tomaron el tiempo, y el tiempo que había hecho lo ponía entre los primeros del Prime. Mirá Era vos. tremendo como venía el Mirá loco. Mirá vos. Esa carrera fue fantástica. Además, esa carrera, la verdad que yo me acuerdo y me emociono de esa carrera, porque Jorge Stark, un tipo que no ha sido reconocido por lo que hizo por el rally acá en Villa Mercedes, trabajó, hizo camino, abrió camino, hizo de todo Jorge Stark. Y en esa carrera hicimos un Super Prime, ¿se acuerdan del Super Sí, Prime de la en calle Calle Angosta? Angosta. Sí.
Yo me acuerdo lo que fue Impresionante. el último Super Prime, lo que era la gente apoyada contra los hilos del Molino Que se Fénix. definía entre Entre Recalde y Recalde y Ray. Ray, le ganó Recalde por un segundo. Claro. Y el Fernando ganó esa carrera. Ganó la carrera. Ganó. Mirá, solito lo sacaste, ¿eh? Hola Tuki, como siempre escuchándolos, pero hoy quiero pedirte que le mandes un saludo muy grande a Ángel Rafael Ruiz, una gran persona por el que tengo mucho aprecio. Pato Star. Ah, el Patito, querido. Buen amigo. Sí, ¿no? Ah. Buena gente. Muy buena gente. Y, Bueno, de verdad. y Jorge, un trabajador, Y bueno, le entregó la vida, loco. le entregó la vida. Le entregó la vida. ¿Te emocionas, Me Ángel? emociono porque lo quiero Porque lo mucho. querés mucho. Te emocionas. Mándame una pausa comercial y ya volvemos. Si el Jorge se cayó del tractor, así no le viste. Sí, sí, le piste karting. Beggy, beggy, beggy.